Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, bueno, entonces en esta horita quiero pues como contarles un poco sobre la minería de datos no estructurada. Como les comentaba, yo soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y mi área de trabajo es específicamente la analítica de datos, tanto estructurada como no estructurada. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Eh, Primero que todo, entonces, quiero hacer una pequeña motivación. Quiero hacer una pequeña motivación a lo que es el Big Data. Hoy ahorita de muy de moda el término Big Data, ya les han puesto muchas V. Empezaron con el volumen, la velocidad, la variedad. Ahora me dicen que también la veracidad de la información, el valor que yo pueda sacar de esta información. Cuando hablamos de Big Data, sabemos que nos estamos refiriendo es a un volumen muy grande de datos, ¿cierto? Algo descomunal, algo que comúnmente antes no teníamos cómo analizar y cómo trabajar. Este tema del Big Data ahorita cobra una importancia muy alta a nivel mundial con el tema de las ciudades inteligentes, ¿cierto? Ya ahorita tenemos que la ciudad genera datos por todas partes, ¿cierto? Tenemos datos de salud, tenemos datos de transporte, tenemos datos de energía, tenemos generando datos por todas partes. Meramente la interacción que cada persona, que cada ciudadano tiene con el celular está generando datos. Y no hacemos nada con generar esos datos y no podemos almacenarlos y después de almacenarlos, por supuesto que procesarlos, ¿cierto? No hacemos nada con almacenarlos, necesitamos sacar información relevante de ellos. Así que este tema de ciudades inteligentes ha promovido muchísimo todo lo que es el análisis de almacenamiento, generación, procesamiento y analítica de Big Data. Inicialmente, entonces, estaba hablando de ese concepto de ciudades inteligentes. Ahorita a nivel mundial, inclusive en Colombia, ya se está promoviendo mucho todo lo que son los datos abiertos, el famoso Open Data. Ya tenemos instituciones en Colombia que están abriendo esos datos a la ciudadanía, a todo el que quiera analizarlos. Y obviamente todo lo que se genera también en redes sociales, toda esa información abierta que podemos analizar. Como es tanta información, pues el problema inicial fue yo donde almaceno todos esos datos, pero entonces ya tenemos el servicio de nube, que es a donde están migrando la mayoría de empresas, a almacenar toda esta información. Y una vez tengo esos datos almacenados, entonces paso a la parte de analítica. Cuando ya quiero venir, entonces, bueno, ¿qué hago con los datos? Ya los generé, ya los almacené, entonces voy a tomar decisiones a partir de ellos, tanto la parte predictiva como la parte descriptiva, de la cual hablaremos un poco más adelante. Así entonces que llegamos específicamente al área de minería de datos. Y esa área de minería de datos es la que me estudia las técnicas específicamente por las cuales yo voy a sacar esa información relevante. Esas técnicas, la mayoría provienen del área de la estadística y otras provienen del área de la inteligencia artificial, específicamente en Machine Learning. Lo que hacen esta serie de técnicas básicamente es tomar los datos que tenemos y transformarlos en conocimiento, pero en conocimiento que sea relevante para lo que queremos hacer. En minería de datos, vamos a dar un pequeño resumen de lo que nos podemos encontrar en la minería de datos para que después podamos abordar el área no estructurada. Entonces, en minería de datos podemos hacer básicamente dos tipos de análisis, que llamamos análisis predictivo y análisis descriptivo. Son como las divisiones más globales que encontramos de la minería. En el análisis predictivo es todo lo que queremos predecir hacia futuro, como si fuéramos una bruja tratando de predecir lo que va a pasar más adelante, así como se los muestro en la slide, ¿cierto? Queremos predecir cosas que no han ocurrido hasta este momento. Quiero predecir antes de que ocurran, obviamente, predecir un riesgo de accidentalidad, estimar el tiempo de vida de una persona, predecir qué clientes nuevos se me van a activar, predecir cuánto debo tener en inventario para saber cuántas van a ser mis ventas, etcétera. Es predecir eventos que definitivamente no han ocurrido hasta este momento. Y en el análisis descriptivo ya no quiero predecir hacia futuro, sino que yo quiero buscar diferencias o similaridades entre mis datos. Quiero conocer lo que yo tengo en la actualidad. Así que es donde encontramos todos los análisis de perfiles de clientes, de encontrar los factores que más influyen para ciertas acciones, detectar dónde hay anomalías, todo lo que conocemos como análisis de canasta de mercado, es conocer lo que yo tengo en la actualidad. Entonces digamos que esas son las dos divisiones más generales que podemos encontrar con
los análisis en minería de datos. Dentro del análisis predictivo podemos hacer básicamente dos tipos de predicciones que se llaman la clasificación o la regresión. La clasificación es cuando queremos predecir una categoría o una cualidad, por ejemplo, un cliente que va a ser bueno o un cliente que va a ser malo, una persona que tiene cierta enfermedad o que no la tiene, o un cliente tipo oro, plata o bronce. Lo que yo quiero predecir es cuál va a ser una categoría, una cualidad. Mientras que la regresión, lo que queremos predecir es un número, es una cantidad. Ya dime específicamente cuántos años va a vivir una persona, dime específicamente cuánto voy a vender el siguiente mes, cuánto debo tener en inventario. Entonces podemos predecir tanto cualidades o categorías como números, ¿cierto? También podemos predecir cantidades. Esos son los dos tipos de predicciones que podemos realizar. Por el lado del análisis descriptivo, digamos que de forma general podemos hacer tres tipos de tareas. La primera se llama clustering, también se conoce con el nombre de agrupamiento, también le llamamos segmentación, también le llamamos perfilamiento. Lo que básicamente queremos hacer con un clustering es encontrar similaridades entre los datos, buscar cuáles registros son muy parecidos entre sí. Y como son tan parecidos entre sí, los voy a establecer en un mismo clúster porque todos son muy similares. Entonces, de tal manera que los datos que me quedan en un mismo clúster son muy parecidos entre sí, y si están en clústeres diferentes, pues es porque tendrán información diferente. Eso es una descripción basada en grupos. Por otro lado, tenemos la asociación. La asociación lo que busca son las coocurrencias de los datos. Es donde tenemos nuestro famoso análisis de canasta de mercado, ¿cierto? De qué productos debería vender yo en promoción, porque estoy segura que quien esté interesado en un producto me va a llevar también el otro, ¿cierto? ¿Por qué vendo natillas? Entonces, al lado de colocarle en la cajita de natillas, coloco el queso para los buñuelos, porque sé que las personas me van a llevar esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo llego a ese tipo de conclusiones? Porque analizo las coocurrencias de los datos, los registros que aparecen de forma similar muchas veces, ¿cierto? Los pares de elementos que me aparecen muchas veces en mis registros de mis bases de datos. Y por último está la selección de factores. En esta selección de factores queremos entonces entrar a determinar cuáles son las variables que tienen más influencia sobre cierto evento. Por ejemplo, digamos que queremos hacer un estudio para identificar qué personas tienen cierta enfermedad. Entonces, a mí me interesaría saber cuáles de todas las variables clínicas que se establecen son las que tienen influencia en esa enfermedad. O cuando quiero establecer la venta de un producto. Entonces, ¿cuáles son las variables que tienen más influencia sobre la venta de ese producto? Ese es el análisis de la selección de factores. Así entonces encontramos que en análisis predictivo podemos desarrollar tareas de clasificación y de regresión numérica, y en el análisis descriptivo podemos hacer tareas de clustering, asociación o selección de factores. Cuando queremos mapear ese tipo de análisis a las técnicas, encontramos entonces que en el análisis predictivo utilizamos una serie de técnicas que se llaman supervisadas, mientras que en el análisis descriptivo utilizamos una serie de técnicas que se conocen con el nombre de no supervisadas. Estas técnicas y la implementación de sus algoritmos es lo que estudiamos dentro del área de Machine Learning, ¿cierto? Los algoritmos específicos que me ayudan a desarrollar esas tareas. Como podemos ver en la listica, existen muchos tipos de algoritmos diferentes, muchas técnicas diferentes que me permiten desarrollar esos análisis. Dentro de las más destacadas, dentro de las más comunes, dentro de las técnicas supervisadas encontramos redes neuronales, reglas de decisión, árboles de decisión, los métodos probabilísticos, que son todos aquellos que provienen del teorema de probabilidad de Bayes. Tenemos las máquinas de soporte vectorial, métodos de regresión, métodos ocultos de Markov, los métodos basados en ejemplo, que son los perezosos. Aquí también está una serie de tiempo. Existen muchos métodos en general para hacer este tipo de análisis predictivo. Por el otro lado, tenemos las técnicas no supervisadas. Las no supervisadas, recordemos que son las que nos permiten hacer análisis descriptivo. Dentro de esas técnicas no supervisadas tenemos entonces todos los métodos que son particionales, que son los que provienen, el más conocido de esos es el algoritmo K-means, pero hay otros que también tienen esa definición de particionamiento. Tenemos los métodos jerárquicos, también las redes neuronales nos sirven acá, también métodos que
que tienen una formación en probabilidad. Todos los métodos que provienen de la lógica difusa son muy buenos para hacer análisis de clustering, los algoritmos genéticos, nuevamente métodos basados en kernel, métodos basados en reglas, que son los que nos creamos con a priori para la canasta de mercado, y por supuesto PSA, que es el análisis de componentes principales. Aquí hice un recorrido muy rápido de un gran volumen de métodos que existen para desarrollar estas tareas. Digamos que el estudio de cada uno de estos métodos amerita pues una charla completa. Son métodos, algunos que son especialmente para información que es de tipo numérico, cuando mis variables son numéricas, otros que son específicamente para variables que son categóricas, ¿cierto? Ya dependiendo del análisis que yo quiera desarrollar, dependiendo de los datos que yo quiera, entonces yo debería seleccionar alguno de estos métodos. El nombre de técnica supervisada o no supervisada depende básicamente de que las técnicas supervisadas son aquellas que requieren un conjunto de entrenamiento o un conjunto de aprendizaje, lo que llamamos el histórico de datos. Yo aprendo de los datos del pasado para poder hacer las predicciones futuras, mientras que las técnicas no supervisadas pues no requieren ese histórico de datos, ya que lo que yo quiero es conocer los datos actuales. Ahí está la diferencia entre técnicas supervisadas y las no supervisadas. Muy bien, cuando yo quiero utilizar una plataforma de minería de datos, entonces lo primero que yo tengo que hacer es pues, subir los datos a la plataforma. Y una vez yo tengo mis datos en la plataforma, pues yo selecciono qué tipo de análisis quiero hacer. Si quiero hacer una predicción de categoría, o si quiero hacer una predicción numérica, o si quiero hacer una selección de factores, o si quiero un clustering, o si quiero una asociación, ¿cierto? Yo monto mis datos y después selecciono entonces cuál es el análisis que yo quiero realizar en él. Lo que pasa con la mayoría de herramientas que existen en la actualidad es que esas herramientas son solamente para datos estructurados, es decir, yo me conecto a una base de datos, o yo monto mis datos en Excel, o yo me conecto a una nube, yo me conecto a una URL, pero la mayoría de esas plataformas utilizan esa información que ya está estructurada. Sin embargo, si nosotros revisamos la tendencia, no solo en la actualidad, ¿cierto? No solo hoy 2017, sino desde un par de años atrás y obviamente muy hacia el futuro, la tendencia de la información, el gran porcentaje de información que está disponible en Internet no es información estructurada, ¿cierto? No es esa información que tenemos en nuestras tablitas de base de datos, sino que es información de tipo no estructurado. Todo lo que tiene que ver con videos, todo lo que tiene que ver con textos, con imágenes, con información que la gente genera en redes sociales, todo lo que generamos en Internet. Así que el gran volumen de esa información definitivamente no es estructurada. Inclusive nos dicen que la principal información es de tipo de video, ¿cierto? Entonces la pregunta ahora es, pues nosotros qué vamos a hacer con las plataformas que tenemos cuando los análisis que hacemos son solamente para datos estructurados. Nos estamos viendo obligados a hacer una migración hacia plataformas que sean para minería multimedia, no solamente para ese dato estructurado. Inclusive lo que requerimos en la actualidad es que podamos combinar lo estructurado con lo no estructurado, ¿cierto? Es cuando cobra muchísima relevancia todo el área de minería multimedia. Lo que queremos hacer en esta minería multimedia básicamente es pues, tomar información que yo tenga representada en textos o en imágenes o en audios o en videos y mirar cómo este tipo de información yo puedo aplicar pues esas técnicas, esos análisis que acabamos de ver. Ahorita iniciando la charla hablábamos de análisis predictivos y descriptivos. Yo necesito hacer esos mismos tipos de análisis pero a la información multimedia, cómo cojo un conjunto de textos o imágenes y les aplico una clasificación o una predicción numérica o un clustering o una asociación o una selección de factores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos estudiar en este momento, cómo a partir de información no estructurada, que básicamente es información multimedia, podemos hacer esos análisis. En pocas palabras, ¿cómo hago yo para coger esas técnicas supervisadas y no supervisadas que mencionamos ahorita y poder aplicarlas a textos, imágenes, audios y videos? Porque lo que sí tenemos muy claro desde el principio es que esas técnicas solamente funcionan o con datos numéricos o con datos de tipo categoría.
Listo, pero no bajo texto, imágenes, audios o videos. Necesitamos entonces hacer un proceso que llamamos indexamiento. Ese indexamiento lo que me permite es coger esta información multimedia y mirar cómo la represento de forma adecuada para poder aplicar estos métodos que tenemos definidos dentro de la minería de datos. Así que no es un problema de métodos, es un problema de representación de información, que es lo que llamamos indexamiento. Así entonces que nos vamos a detener ahora a revisar cómo es que podemos hacer entonces minería de texto, minería de imágenes, minería de audios, minería de videos y minería un poco más compleja que hemos estado llamando minería de objetos multimedia complejos. Así que empecemos por la más sencilla, que es la minería de texto. En la minería de texto lo que queremos es aplicar esa serie de análisis predictivos y descriptivos que mencionamos ahorita, pero a documentos de texto. Cuando vamos a revisar el contenido de un documento de texto, pues el texto son palabras, son frases. Entonces yo debería analizar esas palabras o esas frases para poder hacer predicciones o descripciones. Supongamos que yo quiero hacer un clustering con unos documentos de texto. Yo esperaría que los documentos se quedan en el mismo grupo, pues sea porque tengan palabras relacionadas. Por ejemplo, en este caso, todos los azules tienen la palabra amor, tienen el mismo tema. Igual que los que están quedando en el grupo de los verdes que están hablando de carros. Entonces, yo necesito entrar a explorar el contenido de esas palabras para yo poder hacer los análisis que necesito de predicciones y de descripciones. Existen muchos enfoques en realidad para trabajar minería de texto. Yo les vengo a hablar uno que es uno de los más simples, pero además que ha sido suficiente para la mayoría de trabajos que queramos hacer con minería de texto, que se conoce con el nombre del enfoque de bolsa de palabras. Esa bolsa de palabras la podemos aplicar en 3 pasos básicos. El primer paso se llama eliminar las stop words. Las stop words son las palabras vacías que dependen de cada idioma, que son básicamente artículos y preposiciones. Así que voy a ir explicando el tema a través de un ejercicio. Supongamos que inicialmente yo tengo estos 4 documentos, que son la casa es bonita, la niña es bonita, la casota es bonita y grande, es una bonita niñita. En nuestro primer paso, que es eliminar stop words, pues yo elimino todos esos artículos y preposiciones y a mí me van a quedar un poco extrañas las frases, ¿cierto? Me van a quedar como casa bonita, niña bonita, casota bonita, grande. Pero ese es nuestro primer paso. Existe una lista de stop words para cada uno de los idiomas. Nuestra segundo paso es lo que conocemos con el nombre de stemming, que es reducir las palabras a las raíces, que para el español es un paso bien complicado, porque en nuestro idioma nosotros tenemos muchas formas de decir la palabra casa. Decimos casa, casita, casota, casulla. De muchas formas puedo hablar de una casa. Mientras que en otros idiomas como el inglés, pues si quiero decir que la casa es grande, simplemente digo big house. Pero nosotros acá decimos casota, casulla, tenemos muchas formas de decirlo. Eso nos complica mucho este paso de enraizamiento o de stemming. Así que tenemos algoritmos que dependen nuevamente de cada idioma que nos ayudan a definir cuál es la raíz de la palabra. Entonces, cada vez que yo encuentro la palabra casita, casota, casulla, simplemente la reemplazo por la palabra casa, que es nuestra raíz. De esta forma, entonces, tenemos que en el documento número 4, la palabra niñita la voy a reemplazar por niña, ¿cierto? Porque finalmente estoy hablando de una niña. Esa es la raíz de la palabra. Eso es lo que nos referimos con el algoritmo de stemming. Y por último, entonces, voy a mirar cómo hago la representación de cada uno de los documentos. Se ha optado porque la representación multimedia la hagamos por medio de vectores numéricos. ¿Por qué numéricos? Porque la mayoría de métodos de minería de datos son diseñados para datos tipo número. Así yo quiera predecir una categoría o predecir una cantidad, las variables predictoras, por lo general, la mayoría de métodos requieren que sean números. Así que vamos a hacer la representación de cada uno de los vectores, de cada uno de los documentos, perdón, por un vector numérico. Entonces, si tenemos 4 documentos, esperamos construir 4 vectores.
de números. Así que vamos a mirar cómo va a ser el procedimiento. Vamos a tomar literalmente una bolsa. Aquí está pintada nuestra bolsa. Y dentro de esa bolsa vamos a incluir todas las palabras diferentes que tenemos en nuestra lista de documentos, diferentes. En este caso, pues nos fue muy bien porque nuestros 4 documentos están conformados solamente por las palabras casa, bonita, niña y grande. Esto es lo que llamamos el diccionario de palabras. Todas las palabras diferentes existen en todo nuestro conjunto de documentos. Entonces vamos a tomar documento por documento y vamos a tomar la bolsa analizando las palabras siempre en el mismo orden. Entonces, a partir de este primer documento 1, vamos a crear este primer vector que estoy señalando. Entonces voy a empezar. Documento 1. En este documento 1, ¿cuántas veces aparece la palabra casa? A aparece una vez. Estoy calculando la frecuencia. Aquí está mi vector. En este primer documento, ¿cuántas veces aparece la palabra bonita? Aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece la palabra niña? No aparece. ¿Y cuántas veces aparece la palabra grande? No aparece. Calcule la frecuencia de aparición de cada una de las palabras. Vamos con el segundo documento. El segundo documento dice niña bonita, entonces voy a crear este segundo vector que estamos señalando. En este segundo vector, en el segundo documento, ¿cuántas veces aparece la palabra casa? No aparece. ¿Cuántas veces aparece la palabra bonita? Una vez. ¿Cuántas veces aparece la palabra niña? Una vez. Y la palabra grande no aparece. Así lo hago para cada uno de los documentos. Así que me queda esta representación numérica de cada uno de los documentos. Simplemente calculando la frecuencia de aparición de cada una de las palabras que yo tengo en mi bolsa, es decir, de las palabras que tengo en mi diccionario. Sin embargo, esta representación tiene un pequeño problema. Si observamos nuestros vectores, mire que todos tienen una aparición de la palabra bonita. Ven todos estos unos que yo estoy señalando acá. Si vengo y verifico los documentos, efectivamente la palabra bonita aparece en todos los documentos, lo que me la convierte en una variable irrelevante, porque yo no tengo nada que aprender de ella. Todos tienen la palabra. Es como si yo quisiera encontrar unos perfiles de mis empleados donde todos tienen el mismo salario. ¿Qué tengo que aprender de esa variable? Nada, porque todos tienen el mismo valor. Lo mismo nos está pasando con la palabra bonita. Así que necesitamos encontrar una forma de que aquellas palabras que me aparezcan en la mayoría de los documentos, yo la pueda eliminar, porque son irrelevantes. Para poder hacer esa evaluación, entonces, vamos a hacer un pasito adicional en nuestro enfoque de bolsa de palabras. En este paso adicional, lo que vamos a hacer es calcular un índice especial que se llama el índice de la frecuencia inversa de los documentos. O en otras las siglas es IDF. Ese IDF es una calificación que vamos a hacer a cada una de las palabras. Esa calificación me va a decir qué tan relevante es cada palabra para el conjunto de documentos. De tal manera que aquellas palabras que aparecen en la mayoría de documentos pues tengan una calificación muy bajita porque no me sirve, ¿cierto? Esa calificación la vamos a lograr por medio de esta formulita de acá, es un logaritmo. En el numerador del logaritmo va la cantidad de documentos que yo estoy evaluando. Y en el denominador de la fórmula yo tengo la cantidad de documentos en los cuales aparece cada palabra. Vamos a hacer el ejercicio. Acá tenemos nuestros 4 documentos y acá estamos haciendo la calificación para cada una de las palabras. Voy a empezar por la calificación de la palabra casa, el IDF de casa. Tenemos el logaritmo, en el numerador tengo la cantidad de documentos, que son 4, y en el denominador vamos a venir a verificar acá en cuántos de estos 4 documentos aparece la palabra casa y vemos que aparece en 2 de los documentos. Así que me queda logaritmo de 2, que es 0.3. Voy con la calificación de bonita. Son nuevamente 4 documentos y sabemos que la palabra bonita me aparece en los 4 documentos. Así que me queda logaritmo de 1 y me da calificación de 0 para esa palabra. Así lo hacemos para cada una de las palabras de nuestra bolsa y obtenemos este vector IDF. Este vector IDF es el que me está dando la calificación de cada
palabra del diccionario. Vamos a tomar este vector IDF y lo vamos a multiplicar por cada uno de los vectores que teníamos inicialmente con la frecuencia de los términos, ¿cierto? Al multiplicar esos dos vectores, entonces, me queda esta representación final. Esta representación se conoce con el nombre de TF por IDF, ya que estamos multiplicando la frecuencia de los términos por esa calificación que le dimos a cada una de las palabras que teníamos en nuestro diccionario. Ya con esta representación, miren que la palabra bonita quedó con un valor de 0. Era una palabra irrelevante para nosotros y no teníamos por qué evaluarla porque nos iba a introducir, era un ruido, ¿cierto? Por eso determinamos mejor eliminar. Así que con estos vectores podemos venir y utilizar cualquiera de las técnicas supervisadas o no supervisadas que habíamos hablado desde el principio para hacer el análisis que yo necesite. Recordemos técnicas supervisadas para análisis predictivos y técnicas no supervisadas para análisis de tipo descriptivo. En muchas herramientas vamos a encontrar que no soportan esa calificación de las palabras que llamamos por IDF. Así que nos tocará seleccionar solamente la frecuencia de los términos, que es la más común. Pero mi sugerencia es, si tienen la oportunidad de hacer esa calificación IDF, es más preferible, más recomendable, perdón, pues esta representación TF por IDF. Bien, uno de los problemas que tenemos con la minería de texto es que esta bolsa de palabras que estamos haciendo aquí puede ser muy grande. Supongamos que queremos hacer clustering con páginas web. ¿Cuántas palabras diferentes puede tener una página web? Entonces, hablamos que la minería de texto sufre el terrible problema de la dimensionalidad de los datos. Vamos a tener vectores muy, muy, muy grandes, ¿cierto? Y eso es normal que nos pase en esta área. Así que la mayoría de las veces lo más recomendable cuando tenemos esos problemas de alta dimensión, que tenemos muchas variables, entonces utilizamos los métodos basados en kernel. Estos métodos fueron diseñados para trabajar en alta dimensión, así que son los que tienen mejor desempeño. Pero cuidado porque también tienen una alta complejidad computacional, como son las máquinas de soporte vectorial y los métodos basados en kernel para hacer clustering. Pero son los métodos más sugeridos cuando trabajamos con una alta dimensión de los datos. Algunos ejemplos de minería de texto ahorita están supremamente de moda. El análisis de sentimientos, o sea, ya las empresas, las instituciones, los políticos están interesados en conocer qué están diciendo de ellos en las redes sociales. Entonces, digamos, con político, pues de pronto no le interesan las palabras o los adjetivos específicos con los cuales lo estén calificando, lo que le interesa es, pues dígame si los comentarios que están diciendo de mí son positivos, son negativos o son neutrales. Ese análisis de sentimiento es un análisis predictivo con minería de texto, donde construimos primero un conjunto de entrenamiento o un conjunto de aprendizaje. En ese conjunto de entrenamiento, pues tomamos varios comentarios y los calificamos como positivo, negativo o neutral. Y esta información le aplicamos ese enfoque de bolsa de palabras que acabamos de mencionar, le aplicamos un método predictivo y así podemos tomar nuevos comentarios de redes sociales e identificar si son positivos, negativos o neutrales. Por otro lado, dentro del análisis descriptivo, específicamente en el clustering, estamos encontrando ahorita muy de moda varios directorios de páginas web. Ya nos están organizando la información en tipo directorio por temas. Esos temas pues son análisis de tipo clustering con documentos de texto. Muy bien, con eso entonces abordamos cómo podemos hacer la minería de texto. Vamos ahora entonces a verificar cómo podemos hacer la minería de imágenes. Y nuevamente, cuando tenemos un conjunto de imágenes, pues aquí ya no tenemos palabras, aquí no tenemos específicamente números. Tengo eso, una imagen, ¿cierto? Una imagen. Cuando yo quiero hacer minería de imágenes, entonces nuevamente quiero hacer análisis predictivos o descriptivos, pero cuando mis documentos son imágenes, ¿cierto? Un ejemplo podría ser hacer un clustering, donde en un grupo me queden todas aquellas imágenes que son de caricaturas, son dibujos animados, y otro grupo donde me queden aquellas imágenes que son de personas. Así de sencillo. Entonces miremos cómo podemos realizar este tipo de análisis.
Cuando analizamos el contenido de una imagen, sabemos que nuestras imágenes las tenemos almacenadas en un formato RGB. Ese RGB es un formato que me combina la intensidad de color rojo, azul y verde, ¿cierto? Así es como nosotros conocemos nuestras imágenes. Sin embargo, las imágenes no solamente pueden estar almacenadas en ese formato RGB, que es algo un poco genérico, es algo global. Existen otra serie de formatos que tienen un poco más de información de las imágenes, ¿cierto? Como es el espacio CNK, que utiliza 4 colores en lugar de 3, el HSV, que en lugar de decirme la intensidad de cada color, me dice cuál es la saturación, el brillo o el matiz que tengo en las imágenes, o el YV, que es luminosidad y crominancia. Entonces, lo primero que hacemos cuando queremos hacer minería de imágenes es verificar cuál es el espacio de color indicado. Probablemente no va a ser el RGB, muy probablemente tenga que pasar al HSV o al YV, que suelen ser de los más utilizados. Una vez yo he determinado el espacio de color en el cual quiero trabajar, una aproximación bastante sencilla es calcular el histograma de color. Supongamos que queremos trabajar con nuestro espacio de color RGB, que es el que finalmente conocemos. ¿Listo? Entonces, nos quedamos con nuestro espacio de RGB. En ese RGB sabemos que podemos identificar toda una gama de colores, que acá yo tengo un pequeño ejemplo de los diferentes colores que puedo empezar a determinar. ¿Cómo calculamos el histograma de color? Cogemos nuestra imagen y en nuestra imagen verificamos cuántos píxeles hay del color 000. Listo. Tengo 20 píxeles de ese color. Es un numerito. Luego cojo el siguiente color. ¿Cuántos píxeles tengo del color 001? Y así lo hago para cada uno de los diferentes colores que puedo representar en cada espacio de color. Eso si verificamos entonces es un vector numérico. Nuevamente es un vector numérico en alta dimensión porque en cada espacio de color puedo representar muchos colores diferentes, así que serán vectores grandes. Pero una vez tengo esa representación en vector numérico, entonces yo puedo proceder a hacer análisis predictivos o descriptivos, ¿cierto? Sin ningún problema como los que ya teníamos. Nuevamente, si tenemos problema de dimensionalidad de los datos, sugerimos algoritmos que sean basados en kernel para los problemas de alta dimensión. De las imágenes, como esta que tenemos acá, no solamente podemos extraer información de color como tal. De esa imagen yo puedo extraer otro tipo de información. Aunque la más común es el color y la mayoría de análisis los hacen dependiendo del color, tenemos otras serie de características. Una de ellas son características de textura. Queremos identificar las regiones homogéneas que hay en la imagen. Esas regiones homogéneas que me permiten identificar características como suavidad, rigurosidad, me ayudan a identificar en qué espacio está la imagen, por ejemplo. Y ese tipo de información pues me ayuda a mí a hacer esos análisis predictivos y descriptivos. Algunas de las características para determinar esas características de textura son entonces la entropía, la energía, el contraste, la correlación. Todos ellos son valores numéricos, son formulitas que aplicamos a esos píxeles, que nos ayudan entonces a determinar cómo es la textura, cuánto es la región homogénea dentro de la imagen. Y así tenemos información más complementaria, además del color, que ya dijimos que era la más básica, la que utilizábamos la mayoría de las veces. Subiendo un poco a nivel en esas características están también las características lógicas. Venga, es que si ya podemos determinar figuras o algo dentro de la imagen, a esas figuras yo puedo determinar el área, el perímetro, altura, máximos, mínimos, rectangularidad, decir de qué forma es, qué contorno tiene, ¿cierto? Entonces, esas características lógicas son de más alto nivel, pero que me ayudan pues, bastante bien a identificar y hacer nuestros análisis predictivos y descriptivos. Resumiendo entonces, cuando yo tengo una imagen, necesito venir y representarla en un vector numérico, habíamos mencionado. Para la construcción de ese vector numérico podemos extraer características de color, características de textura y características lógicas. Mencionamos que lo más básico y lo más utilizado la mayoría de las veces son solamente características de color, pero si puedo complementar con las otras dos, está perfecto. Y una vez tengo representados los vectores numéricos, puedo venir y aplicar cualquiera de las técnicas que ya habíamos mencionado.
Algunos ejemplos básicos de minería de imágenes está nuestra camarita web o nuestro celular que se dispara automáticamente cuando detecta una sonrisa en la imagen. ¿Cómo puede hacer eso? Eso fue un análisis predictivo. Le enseñamos a nuestra camarita web, al software obviamente, cuando una imagen tiene una sonrisa y cuando no la tiene, de tal manera que cuando encuentre una, se dispara automáticamente. Y por otro lado está toda la parte de análisis descriptivo de tipo clustering, tomando diferentes imágenes. De esa manera yo podría determinar cuando una foto pertenece a una, puedo terminar teniendo muchas fotos, cuáles fotos son similares porque pertenecen a la misma persona o con rasgos faciales similares, entonces me las va a colocar en el mismo grupo, siguiendo entonces esas características que mencionábamos de color, textura y características lógicas. Así entonces podemos subir a lo que es la minería de audio. El audio sabemos que es una señal en el tiempo, ¿cierto? Esa señal en el tiempo puede ser el volumen, puede ser la intensidad, podemos sacar otras características diferentes. Para analizar esos audios tenemos que hacer un proceso que se conoce con el nombre de enventanamiento. ¿Qué es el enventanamiento? Voy a tomar toda esa señal en el tiempo, aquí la estamos señalando, y la voy a dividir en pequeñas ventanas a lo largo del tiempo. La sugerencia es que estas ventanas sean solapadas, es decir, que el último pedacito de una ventana se repita en la siguiente, que sean solapadas, porque así voy a evitar que tenga pérdida de información. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar ventana por ventana, así solapadas como las tenemos. Analizamos ventana por ventana y de cada una de ellas extraemos unas características que queremos representar en vectores numéricos. Una vez tengo el vector numérico, sabemos que aplicamos nuestros métodos de minería de datos. ¿Listo? Una vez tengo este proceso de enventanamiento, me toca definir el tamaño de la ventana, entonces venimos y podemos extraer de cada ventana unas características que provienen del dominio del tiempo o unas características que provienen del dominio de la frecuencia. ¿Cuál característica seleccionar? Depende del tipo de sonido que tú quieras identificar. Por ejemplo, cuando queremos determinar si hay voz humana, entonces se suelen utilizar los coeficientes cepsales de la frecuencia de Bell o los coeficientes de predicción lineal. Entonces, todo depende del tipo de sonido que yo quiera identificar. Por ejemplo, sigamos con nuestro ejercicio de la voz humana. Entonces, estos coeficientes son una serie de números, unas cantidades que me están indicando si hay voz humana o no en las ventanas que yo le estoy encontrando. Si nuestro audio, yo le calculé 100 ventanas, entonces voy a terminar con 100 vectores de características, ¿cierto? Un vector por cada ventana. Me toca finalmente promediar esos vectores para poder tener un vector por audio. Eso tiene la ventaja entonces que mis audios no tienen que tener todos el mismo tamaño, ¿cierto? Mis audios pueden ser de diferente tamaño. Obviamente es una canción, es una película, todos son de diferente tamaño. Así que el tamaño del audio no importa, porque yo hago el enventanamiento y luego promedio los vectores que salen de esas ventanas. Entonces no importa que no sean todos del mismo tamaño. Hay unas características un poco más avanzadas que las que acabamos de ver, que son del dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, que son unas características de nivel intermedio. Cuando yo quiero determinar un sonido específico, un sonido, por ejemplo, un grito, tengo un espacio de silencio y después tengo otra información en el audio. Entonces, para determinar esos cortes del sonido, ¿dónde termina el audio? Entonces, ahí, en lugar de hacer un enventanamiento de tamaño todas igual, lo hago es dependiendo de los silencios que yo encuentre en mi audio para determinar los diferentes sonidos. Ya teniendo esos sonidos, pues puede entrar a hacer información un poco más específica. Y con una información de más alto nivel, características de nivel alto, son aquellas donde yo digo específicamente, vea, es que yo sé que en ese audio tengo 10 sonidos de la naturaleza, tengo 5 sonidos de música, tengo 3 personas diferentes hablando, escuché un carro, escuché animales, ¿cierto? Cuando logro hacer una representación de ese nivel un poco más alto, un poco más avanzado, le llamamos características de alto nivel. Por supuesto que estas son un poco más complejas de encontrar. De esta manera, entonces, estamos definiendo que cuando queremos hacer minería de audio, cada documento de audio le hacemos una representación en un vector numérico, sacando esas características que acabamos de mencionar, y luego podemos venir a aplicar las técnicas
supervisadas o no supervisadas de las cuales estamos hablando. Algunos ejemplos los manejamos diariamente en nuestro celular. Cuando le hablamos a nuestro celular y él reconoce nuestra voz, estamos hablando de un análisis predictivo. O cuando queremos organizar nuestras canciones según los temas, estamos hablando de análisis descriptivo. Avanzamos entonces a un nivel un poco mucho más complejo, que es la minería de videos. Es más complejo porque es que un video tiene imágenes, ¿cierto? Tiene diferentes escenas e imágenes en esas escenas. Yo podría tener la transcripción de voz del video, así que podría hacer también minería de texto y obviamente también tengo todo el audio. Así que en un video yo podría integrar lo que es la minería de imágenes, la minería de texto y la minería de audio. Si solamente con el texto ya teníamos problemas de alta dimensión, imagínense al tener texto, imágenes y audio al mismo tiempo, porque nuestra tarea es la misma, es tomar un video y representarlo en un vector numérico, en un solo vector numérico, ¿cierto? Así que me tocaría integrar todas esas características de imágenes, texto y audio. Lo más común es que el video se represente por medio de características de imágenes, es como se hace en la mayoría de las implementaciones. Pero para poder hacer esas características de imágenes, nos toca primero que todo identificar cuáles son las diferentes escenas, porque si todo nuestro video es una persona parada hablando, pues ¿para qué voy a tomar las miles de imágenes que va a tener ese video si siempre fue una persona hablando? Entonces primero hacemos una identificación de cuáles son las escenas que hay en el video para yo sacar una imagen por escena, y esa imagen por escena son a las cuales les voy a hacer las características de color. ¿Recuerdan las características de la minería de imágenes? Podríamos sacar el histograma de color entonces de esas imágenes por escena. Así que estamos hablando que de cada video construimos un vector y en ese vector estamos combinando características de texto, características de imágenes y características de audio. Definitivamente será un vector muy grande, así que necesitaremos muy buena capacidad de procesamiento. Y por supuesto, métodos que sean basados en kernel, que son los que nos trabajan con una alta dimensión, tienen un buen desempeño con alta dimensión de los datos. Ejemplos de la minería de videos está uno que utilizamos a diario, que es poder determinar cuando un video es pornográfico, tener un filtro de un video pornográfico. Esos filtros son análisis predictivos, es decir, yo primero cojo un conjunto de aprendizaje donde le enseño a ese filtro qué es pornografía y qué no es pornografía, ¿cierto? Así que es un análisis netamente predictivo. Y análisis descriptivo, pues cuando quiero encontrar las temáticas diferentes en un conjunto de videos. Así que podemos encontrar muchísimas aplicaciones en todos los espacios, texto, imágenes, audio y videos. Para ir cerrando ya, yo quiero dejar programado pues una dificultad un poco mayor y es lo que estamos llamando objetos multimedia complejos, porque ahorita estamos encontrando información que no es solo texto, no es solo video, no es solo audio, no es solo imagen, sino que son todos los anteriores, ¿cierto? Sino que son todos los anteriores. Ejemplos de objetos multimedia complejos tenemos las páginas web. Miren que una página web no es solamente texto. Una página web tiene imágenes, tiene videos, tiene audios. Así que cuando queremos hacer minería web, minería de páginas web, no deberíamos examinar solamente el texto. Deberíamos examinar todo al mismo tiempo, así como hacíamos con los videos. Otro ejemplo muy común lo estamos utilizando con los objetos de aprendizaje. En las universidades están muy de moda los objetos de aprendizaje. En esos objetos de aprendizaje, el profesor combina mucho material en muy diferente formato, en texto, en imágenes, en audio, en video. Y todo el objeto de aprendizaje es en torno al mismo tema. Así que yo debería analizarlo como una misma unidad, no como cosas por separado. Otro ejemplo son nuestros programas de televisión digital. En estos programas de televisión digital ya no solamente tenemos pues el video que queremos ver de nuestro programa, sino que tenemos los comentarios de las personas, las descripciones de los autores, de los directores, tenemos las fotos de cuando estaban creando el video, tenemos mucha información asociada a un solo programa de televisión, así que ya es un objeto multimedia complejo, no es solo el video, es el texto, son las imágenes, son los audios, es toda la información que surge a raíz de un mismo programa. Teniendo en cuenta que es información muy compleja, pues su análisis también tendrá cierto grado de complejidad, porque estamos hablando
que un objeto tiene tanto texto, audio, video e imágenes, todo al mismo tiempo, y necesito analizarlo pues todo al mismo tiempo. Una representación, pues uno diría, bueno, tengo un objeto, en él tengo texto, audio, imágenes y video, pues yo sé que ya sabemos, según esta charla, ¿cierto?, que de cada uno de ellos yo puedo sacar un vector, es decir, de un objeto yo tengo un vector de texto, un vector de imágenes, un vector de audios, un vector de video, ¿cierto? Bueno, la forma más sencilla es integre todo eso en un único vector, concatene características de texto, después de imágenes, después de audio, después de video, concaténela toda. Le va a quedar un vector gigantesco, pero le va a poder aplicar cualquier, pues un método de kernel que son los que tienen soporte para alta dimensión. Pero esa dimensión tan grande es muy complicado obtener buenos resultados. De ahí que se han empezado ya a trabajar otra serie de medidas o de formas de analizar esos objetos multimedia complejos. Uno de ellos es, no, venga, analicémoslo por separado, encontremos primero las similitudes de texto, de imágenes, de audio, de video, y después inventémonos una forma para integrarlo. Otra forma es, hagámoslo como un sistema de votación. Primero analicemos texto, después imágenes, después audios, después videos y después hagamos una votación. Lo que diga el texto, lo que diga la mayoría. Si texto, imágenes y audio dijeron que eso era pornografía, entonces nos vamos por el voto de la mayoría. Es una muy buena solución los sistemas de votación. Para finalizar, entonces, yo quiero contarles una serie de aplicaciones ya realizadas, ¿ciertos?, de minería multimedia. Algunas de ellas han sido en el ámbito académico y otras han sido pues como en el ámbito empresarial. Primero que todo tenemos el filtrado de páginas web pornográficas, donde evaluamos el contenido de cada página web, no solo por las palabras, que es como se hace comúnmente, no solamente porque tenga palabras obscenas, sino combinándola con las imágenes. O sea, estamos considerando una página web pornográfica como un objeto multimedia complejo. Entonces se realizó un ejercicio donde examinábamos texto e imágenes para determinar cuándo una página web era pornográfica. Otra fue detección de anomalías en ecografías, es decir, en imágenes médicas. Ese sí fue un ejercicio netamente minería de imágenes, donde trabajamos con la extracción de características de color para determinar cuándo una ecografía estaba mostrando una imagen de un cáncer maligno y cuándo no. Otro ejercicio, este fue académico, fue realizado para establecer cuándo un fruto ya estaba de recolectar. Hagamos de cuenta que tenemos un cultivo muy grande, en lugar de tener una persona que tenga que pasar todos los días revisando en qué estado está el fruto, ponemos una camarita que esté revisando todo el tiempo, pues que esté constantemente corriendo nuestro algoritmo para identificar cuándo ese fruto ya está de recolectar y ahí sí lanzar entonces las personas que tengan que hacerlo. Por otro lado, está el análisis de historias clínicas. Sabemos que los doctores ingresan mucha información de tipo textual, describiendo cómo es el estado de los pacientes, y mucha información se pierde porque esos textos nadie se va a sentar a leerlos. Así que hicimos un ejercicio de minería de texto con un hospital de aquí de la ciudad de Medellín, donde queríamos identificar cuáles eran las palabras más usadas en cierto diagnóstico de interés especial para el hospital. Por otro lado, hemos realizado ejercicios también de minería de texto, en ejercicios de co-creación. Con-creación es cuando hacemos como una lluvia de ideas entre todos. Digamos cuál debería ser el siguiente producto que deba lanzar la empresa X y todos empezamos a dar ideas. Poder organizar temáticamente esas miles y miles de ideas que pueden surgir. Entonces, eso es lo que llamamos el ejercicio de co-creación. Todos damos ideas y por medio de un proceso de minería de texto determinamos por un clustering cuáles son las principales ideas, cuáles son los principales temas que las personas estaban sugiriendo. Y finalmente también tenemos el ejercicio de hacer un clustering de videos, pero donde consideramos cada video no solamente por la clasificación de escenas, que es lo común, sino que de cada video tomamos obviamente las imágenes de las escenas, pero también el texto asociado y el audio. Combinamos los tres registros de esa información y realizamos el ejercicio de clustering con muy buenos resultados también, verificando siempre que la combinación entre más información ingresemos a nuestro análisis, se mejora la exactitud del resultado. Es decir, si tomáramos solamente el texto de los videos, el desempeño es mucho menor a cuando cojo combinado texto, imágenes y audio, porque ya tengo información mucho más completa.
Así que necesitamos urgentemente nuestra plataforma de minería multimedia, donde podamos analizar todo lo que queramos, no solamente datos estructurados, sino texto, imágenes, audios, videos, todo al mismo tiempo para analizar toda la información que tenemos actualmente.